Sí, gracias, señora presidenta. Mire, señor ministro, realmente me parece insólito e inaudito que vengan ustedes aquí, venga usted en nombre del Gobierno, a pedirnos la conformidad con un crédito extraordinario para el CSIC, que, por supuesto, ya le doy por adelantado que nuestro grupo va a votar a favor, como supongo que todos, y lo presente como un ejemplo de la magnífica política fiscal y económica del Gobierno respecto a la I+D+I en España, y en concreto respecto a instituciones científicas punteras y fundamentales como el CSIC, cuando es exactamente al contrario. Veamos, aquí hay dos cosas que creo que conviene distinguir. Por una parte está la política general en materia pública, en materia de ciencia, de investigación y de innovación, y por otra parte está algo que está muy relacionado, lógicamente, que es la política fiscal. Y como todo el mundo está de acuerdo, incluso ustedes mismos, en que la política en general, la inversión pública en ciencia, innovación, etcétera, pues es muy deficiente, en gran parte, sin duda alguna, debido a la crisis, no quiero yo insistir en esto. De hecho, ayer mismo en la Comisión de Economía estuvimos hablando de esta cuestión porque presentamos una PNL para pedir al Gobierno que adoptara una serie de medidas legislativas precisamente para conseguir lo que usted ha dicho que este crédito consigue, que es la estabilidad del sistema de ciencia en España, cosa que ya le digo que es una afirmación rotundamente falsa, como voy a demostrar inmediatamente. Y la verdad es que su grupo, la representante de su grupo, hizo una intervención muy entusiasta a favor de la proposición de ley, pero luego votó en contra. En fin, cosas que pasan. ¿Por qué? Pues evidentemente porque va en contra de las indicaciones del único ministro que parece que decide en el Gobierno, que es el de Hacienda. Y porque aquí todo pasa por en la lucha contra el déficit público, la perspectiva futura o futurible de que se creen empleos, etcétera, pero el día a día está siendo sacrificado y, por lo tanto, se está aumentando el paro y está aumentando problemas de competitividad, concretamente en esta materia fundamental y estratégica, pues como consecuencia de la política fiscal. Porque, mire, si ustedes han tenido que traer aquí este crédito extraordinario, no es ni más ni menos que porque el presupuesto que se aprobó el año pasado y en el cual su Gobierno rechazó absolutamente todas las enmiendas que se presentaron relativas a la inversión pública en ciencia y concretamente para organismos como el CSIC, debido a eso, ustedes crearon artificialmente, y lo sabían, porque si no lo sabían ya me parece inimaginable, un déficit en el CSIC que el propio presidente Emilio Loera Tamayo pues ha explicado en sus explicaciones a la prensa que este año iba a ser de más de 100 millones de euros. De manera que ustedes no pueden hacerse ahora los sorprendidos por una parte de que este déficit exista cuando lo creó el Gobierno, porque lo crearon ustedes en unos presupuestos completamente incompetentes en esta materia en particular, y decir ahora que un crédito que se va a, hacer solo para abrir las puertas. Es decir, este crédito no es para cumplir con un programa científico. Creo que es importante que esto lo sepan los ciudadanos. ¿Este crédito va a servir para qué? Pues para poder pagar la luz, para poder pagar al personal del CSIC, pues para poder hacer frente a sus, compromisos con los proveedores. Es decir, para abrir las puertas y no bajar la persiana mañana y marcharse todos a casa. Esta es la cuestión. Y entonces usted nos trae aquí un crédito que ni siquiera cubre todos los problemas del déficit que ustedes han creado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Por qué lo han creado? Porque en los últimos años las transferencias ministeriales al CSIC pues han bajado en 180 millones de euros. Por lo tanto, ustedes sabían cuál era el presupuesto, ustedes sabían qué capacidad de ingresos propios tiene el CSIC y ustedes sabían que si ustedes bajaban las aportaciones gubernamentales al CSIC, pues el CSIC iba a acabar en lo que ha acabado, en una crisis brutal. Y es una crisis brutal, digo, creada deliberadamente por la política fiscal. Porque si no ha sido creada deliberadamente por la política fiscal, hay que concluir algo mucho peor, que es que la política del Gobierno respecto al CSIC y la ciencia en general, en lo que se refiere a la inversión pública, es una política inepta, incompetente e indolente. Y esta es la cuestión, porque ustedes sabían perfectamente que este déficit lo había creado los presupuestos generales del Estado del año 2012. Es más, Emilio Loera Tamayo evaluó o estimó que el déficit era de 125 millones de euros y explicó que si para septiembre de este año no se recibían 125 millones de euros más, 75, dijo literalmente, para ser rigurosos, que la situación iba a ser ya sencillamente insostenible. Bueno, ahora viene usted 2 meses más tarde con 70 millones, siguen faltando 5. En fin, no sé qué es lo que tendrán que hacer en el CSIC para cubrir este agujero que se ha creado. Quizás trabajar sin encender la luz, trabajar a oscuras o cualquier otro tipo de medida de austeridad imaginativa. Pero claro, una cosa es que ustedes nos propongan que votemos un crédito extraordinario para solucionar ese déficit y otra cosa es que encima presuman de que esto es la muestra y la expresión del compromiso del Gobierno con la ciencia y con la innovación en España. Pues es así, vamos buenos. Estamos absolutamente hundidos. Porque, por otra parte, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué previsiones han tomado ustedes para que esto no se repita? Pues absolutamente ninguna, porque el incremento del presupuesto del CSIC para el año que viene en estos presupuestos, donde han vuelto otra vez a rechazar
todas y cada una de las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición, los que hemos presentado cada grupo y las conjuntas que hemos presentado representando las peticiones de la Carta por la Ciencia. Bueno, pues lo han subido un 0,1%. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si el presupuesto de este año ya era insuficiente y exige, por lo tanto, un crédito extraordinario, el año que viene, con un 0,1% más, pues ese presupuesto va a volver a ser totalmente insuficiente. Y ustedes van a volver a traernos otro crédito extraordinario para pagar la electricidad, encender la calefacción, siempre que no abusen, y el aire acondicionado, siempre que no se lo tomen de una manera excesivamente lujuriosa. Y volverán a traernos otro crédito y nos dirán que es una magnífica expresión y demostración del compromiso práctico y político del Gobierno con la innovación y con la ciencia, cuando esto no es así en absoluto. Pero además, claro, podrían alegar, miren, es que no hay alternativas, no podemos hacer otra cosa, el país está arruinado. Ustedes dicen, por una parte, que ya no estamos en la ruina, que estamos saliendo de la crisis y que el dinero entra a expuertas en el país. Es una declaración que han hecho reiteradamente diversos ministros, incluido el presidente, el señor Rajoy, pero en la práctica el hecho real es que ustedes están estrangulando instituciones fundamentales como el CSIC. Pero además es que hay alternativas, porque no es verdad y es falso que es que al CSIC o a los demás OPIs y a las demás instituciones científicas en España se les esté asfixiando económicamente porque no hay otra alternativa ni se puede hacer otra cosa. Porque ustedes sí han puesto 5.500 millones en los presupuestos generales del Estado para las diputaciones, que no sirven para nada. Y ustedes han seguido haciendo inversión pública en obras faraónicas como AVES, que no tienen ninguna demanda, y usted lo sabe muy bien, que ni siquiera han hecho una memoria económica para probarnos que son infraestructuras necesarias para el desarrollo del país y que responden a una demanda social, porque no hay ninguno de ambos requisitos. De manera que el dinero que le quitan a la ciencia y a la innovación lo dedican a poner trenes de lujo en las ciudades donde ustedes aspiran a gobernar y a mantener diputaciones donde colocan a la gente de su partido y de otros que, en fin, que andan faltos de colocación. Debe ser esto lo de crear empleos. Y, entre tanto, tenemos un Consejo Superior de Investigaciones Científicas con una media de edad de 58 años. ¿Sabe lo que significa eso con una tasa de reposición del 10%? Que no solamente se está expulsando de España a científicos jóvenes, sino que se está impidiendo la renovación generacional de la ciencia en España, que dentro de unos pocos años la gran parte de esa plantilla se va a jubilar y no va a haber nadie para sustituirles. Y va a pasar también en las universidades, pero en fin, esta es otra cuestión. En fin, voy acabando. Como le digo, por supuesto que vamos a votar a favor de esto, pero como le he dicho también al principio, es intolerable que vengan ustedes aquí a decirnos que este crédito, que es la consecuencia de una política fiscal hostil, inepta, que no tiene en cuenta las necesidades reales de financiación de organismos públicos, es, en cambio, pues una prueba de la expansión del cuidado con que el Gobierno va a tratar en lo sucesivo y a partir de hoy a instituciones que han estado y que están a punto de cerrar y en una situación de estrangulamiento financiero, como digo, como consecuencia de la política fiscal, no como consecuencia de catástrofes naturales ni de que hayan pasado cosas desagradables e imprevistas, porque esto no solamente era previsible, es que estaba previsto. Y además ustedes han vuelto a repetir esto, como digo, para el año que viene. El año que viene volverán con otro crédito para que, en fin, puedan encender la luz, como decía, para que puedan comprar, no digo ya grandes equipamientos científicos, sino sencillamente, pues en fin, para que haya en los cuartos de baño las cosas que tiene que haber. De verdad, francamente, es la intervención o la explicación más absolutamente inverosímil e insólita e inaudita que podíamos esperar de un Gobierno sobre cuál es su política de apoyo a la ciencia. Impedir que cierren y justo, veremos, porque siguen acumulando déficit. Ni siquiera con este crédito se va a cubrir al 100%. Muchas gracias.